la maestría en Derecho Internacional Económico gracias a los fondos y auspicios del programa de cátedras OMC, del cual Perú pertenece. En este curso de Digital Trade, que va a tener 13 sesiones con importantísimos e importantísimas ponentes nacionales e internacionales. Claramente estamos haciendo el evento de manera virtual o digital, ya que esto, digamos, llama. Y quisiera sobre todo reconocer a una persona muy importante, que es el profesor Manuel Ángel Quindimil, nuestro líder de equipo en todo lo que es investigación y cursos digitales. Y sin más, le voy a ceder a él la palabra porque él va a dirigir el curso y además él también va a presentar a nuestro importante, digamos, profesor de la primera parte, que es el profesor Bernardo Díaz. Manuel, te cedo la palabra. Muchas gracias por todo. Sí, gracias, Víctor. Buenas tardes con todos. Yo voy a estar con ustedes a lo largo de todo el curso y voy a tratar de ayudar con las dudas administrativas, para que se sientan cómodos y el material que podamos tener. Entonces, saludando y agradeciéndole al profesor Bernardo Díaz de Astarloa su presencia, voy a presentarlo. Bernardo Díaz de Astarloa es economista y se especializa en diseño, implementación y evaluación de estrategias y políticas de desarrollo productivo, con énfasis en iniciativas de transformación digital y comercio internacional. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador asociado del área de inserción, comercio y competitividad internacional del estudio interdisciplinario de economía política de esa universidad y consultor de las Naciones Unidas. Entre 2016 y 2019 fue director nacional de Estrategias de Desarrollo Productivo y subsecretario de Desarrollo y Planeamiento Productivo en el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina. Previamente fue economista en la práctica de macroeconomía y gestión fiscal en la oficina del Banco Mundial en Buenos Aires y ha dado clases en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, Universidad San Andrés, Argentina, y Pennsylvania State University en los Estados Unidos. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en la Universidad San Andrés y obtuvo un doctorado en Economía en Pennsylvania State University. Ha trabajado en proyectos vinculados a políticas públicas sobre economía digital y comercio electrónico en varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo discusiones sobre la elaboración de planes nacionales de comercio electrónico en Costa Rica y Panamá, y participando activamente de discusiones sobre estas temáticas en ámbitos multilaterales como el grupo de los 20, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, y la 2022, la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el Sistema de la Integración Centroamericano, SICA. Entonces, Bernardo, aparte de agradecerte, ya te dejo el comando de la clase, por favor. Bueno, muchas gracias, Manuel, también Víctor, muchas gracias por la invitación a participar de este curso. Es realmente un placer para mí poder compartir algunas ideas sobre economía digital hoy con ustedes. Les voy a empezar a compartir, bueno, y además haciéndolo con ustedes en una universidad en Perú que acabo de volver. Fue mi primera vez en Lima, por lo menos, y la verdad que lo disfruté mucho, así que es doble placer para mí. Les voy a compartir una presentación, espero que la puedan ver bien. Ok, bien. Bueno, el primer encuentro, que entiendo que van a ser varios, que van a tener a lo largo del curso, lo que voy a tratar de hacer es darles alguna visión general de la economía digital. ¿Sí? Vamos a comenzar por conversar algunas implicancias de la tecnología digital, qué implica para la naturaleza de las transacciones económicas. Quizás este primer encuentro va a tener un poco más de economía que otros, que quizás van a tener cosas más de regulación, de leyes, de otras cosas. Pero me parece importante repasar algunas cuestiones medio básicas. Luego vamos a mencionar brevemente la relevancia de los datos y por último me gustaría mostrarles simplemente algunos números para la región de América Latina y el Caribe. Entonces, para empezar a ponernos, por lo menos estar en la misma página sobre qué es la economía digital,
Primero empecemos por definir bien qué es la tecnología digital, ¿no? Que esencialmente para nuestros fines la vamos a definir como la representación de la información, ¿sí? En bits, digamos, ¿sí? En un formato, en algo digital, y esto ya nos adelanta que el tema de la información y los datos va a ser central, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de economía digital es como el hecho de que la información ahora se pueda representar en bits afecta la actividad económica, afecta la naturaleza de las transacciones, ¿sí? Afecta las relaciones económicas entre distintos agentes. ¿Okay? Además está decir que si alguno, bueno, quizás como somos muchos, o por ahí si alguno tiene una pregunta en el medio, me puede interrumpir y quizás Manuel o el resto de las personas del curso que estén pendientes, si alguno levanta la mano, me pueden interrumpir, no tengo problema, y si no, lo dejamos al final, como ustedes prefieran. Bien, entonces, ¿qué es diferente cuando la tecnología se vuelve digital y de manera que afecta a las transacciones económicas? Y me gustaría organizar la clase hoy en función de 6 cosas que creo que tienen que ver con los costos, ¿no? Como ustedes saben, la economía es como una especie de ciencia que trata de ver cómo administrar recursos escasos, ¿sí? Para maximizar determinadas cosas, las preferencias de la gente, ¿no? El bienestar de las personas, la productividad, el producto, etc. Y mucho de eso tiene que ver con los costos, ¿no? Esos costos que uno enfrenta, que muchas veces tienen que ver con la escasez, pero otras veces tienen que ver con otras cosas. Lo que vamos a ver es como que la economía digital tiene mucho que ver con que hay un recurso que es la información que en algunos sentidos se vuelve menos escaso, ¿sí? Y eso hace que muchos de los costos que los agentes económicos se enfrentan para hacer transacciones se reducen significativamente o incluso tienden a cero. Y en particular me gustaría saltar algunos, o los más importantes, que creo que, como vamos a ir viendo, van afectando distintas cosas, que son primero los costos de búsqueda, es decir, cómo recolectar información, comparar cosas, precios, alternativas, bienes, servicios, mercados, ¿sí? Los costos de copiar y replicar productos, ¿sí? Los costos de transporte, los costos de generar y almacenar datos, los costos de seguir, que lo pongo en rojo porque es como de alguna forma transversal a todos los otros, ¿sí? Pero particularmente a partir de la disminución de los costos de generar y almacenar datos, se habilitan otras disminuciones de 2 tipos de costos, que son los costos de seguimiento o rastreo, es decir, como rastrear la actividad económica de las personas o de los agentes o de distintas organizaciones, y los costos de verificación, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito mejor qué quiere decir eso. Bien, entonces vamos a ir cada uno, ¿sí? Uno por uno, pensando cómo es que la reducción o la tendencia hacia cero de alguno de estos costos cambia la naturaleza de algunas transacciones e implica cuestiones que tienen que ver con cómo pensamos las regulaciones, cómo pensamos la dinámica de los precios, ¿sí? Cómo pensamos los entornos en los cuales se hacen las transacciones, la geografía, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de Internet, eso está pensado como un espacio que no está localizado en un lugar, es un lugar neutro, ¿sí? Y sin embargo hay muchas regulaciones que tienen que ver con fronteras, con geografías, cómo cambia eso cuando hablamos de Internet, cuando las transacciones se realizan en ese entorno que es más virtual. Bien, entonces, empecemos con los costos de búsqueda, que quizás son de los costos más fundamentales que la economía digital nos permite reducir. ¿Sí? Lo que sabemos es que la tecnología digital nos vuelve más fácil encontrar y comparar información vinculada a potenciales transacciones, ¿sí? Esencialmente a través de Internet, ¿sí? Hoy nos podemos meter en Internet, podemos usar Google, podemos usar buscadores que nos permiten acceder a mucha información, ¿sí? Y comparar, ¿sí? Alternativas de potenciales transacciones, ya sea de comprar productos en una plataforma, de considerar destinos alternativos a dónde ir de vacaciones, o a dónde ir a vivir, ¿sí? De qué películas consumir, de qué música, ¿sí? O sea, bienes, servicios, es indistinto, ¿sí? Entretenimiento, ¿sí? Y esto tiene muchas implicancias en los mercados de trabajo, esencialmente en el mercado financiero y en los mercados de bienes y servicios. El hecho de que ahora sea mucho más fácil poder comparar alternativas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque, en primer lugar, sí, muchas de las dinámicas de los precios tiene que ver con esto, con comparar alternativas, ¿sí? Y hacer funcionar la demanda y la oferta, ¿sí? Y eso genera, en general, una tendencia a la baja de los precios en entornos digitales, ¿sí? Entonces eso hace que en general, por ejemplo, si queremos comprar algo, ¿sí? Lo encontremos más barato en Mercado Libre, por ejemplo, que en una tienda física,
¿sí? O en Amazon que en una tienda física, ¿sí? Y eso es porque generalmente en un entorno digital, yo en Mercado Libre puedo comparar a muchos vendedores al mismo tiempo, por ejemplo, y eso hace que la competencia opere de manera bastante más prevalente, y eso hace que los precios en general tiendan a ser más bajos, ¿sí? También puede pasar que la dispersión de precios pueda cambiar o no. Eso, la literatura en general es ambigua, ¿sí? En algunos casos se encuentra que la dispersión de los precios, se encuentran precios más altos y más bajos que en el offline. En otros casos esa dispersión se reduce, pero definitivamente en general los precios tienden a ser más bajos, ¿sí? Digamos, esto puede ser relevante para los bienes, pero también es relevante para el mercado de trabajo, donde ahí los precios son los salarios, ¿sí? Entonces, muchas veces el hecho de que la analogía es que yo pueda comparar a trabajadores de distintos países o de distintas regiones, ¿sí? Y eso hace que la competencia por algunos trabajos también sea más alta y que en algunos casos los salarios sean más bajos, ¿sí? También puede pasar que eso aumente el poder de negociación de algunos trabajadores y que los salarios sean más altos, pero en general, sí, eso también tiende a generar más competencia en el mercado de trabajo y en el mercado financiero también, ¿sí? El segundo punto es que las empresas, a diferencia de la economía en entornos físicos, si quieren, que no es digital, tienen más elementos y más facilidad para manipular este proceso de búsqueda y los algoritmos de búsqueda, ¿sí? Más fácilmente y muchas veces sin que los consumidores o que los agentes entiendan cómo es ese proceso de búsqueda, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las firmas están en una posición, por ejemplo, para poder manejar mejor sus márgenes de ganancia, manipulando, diseñando de manera muy cuidadosa el algoritmo de búsqueda. ¿Qué bienes te muestro primero? ¿Qué bienes te muestro después? Cuando uno está en un proceso de compra en una plataforma, primero puede llegar a mostrar el precio del producto sin incluir, por ejemplo, la logística. Entonces uno lo compra, pero después la empresa le dice, bueno, pero además tenés que cubrir estos costos, pero uno quizás ya hizo el clic y es costoso en términos de buscar y decidirse por otro producto y ir para atrás. Entonces hay muchos aspectos de los mecanismos y los algoritmos de búsqueda que son muy importantes en un entorno digital, que quizás cuando uno se manejaba con la presencialidad, bueno, esos algoritmos, ¿sí? El hecho de cómo uno buscaba, ¿sí? Si va a las tiendas de cercanía, bueno, las empresas tienen menos elementos para manipular eso. Quizás se pueden ubicar cerca de los consumidores o, ¿sí? Publicitar de determinada manera, pero claramente en el entorno digital hay mucha más información y mucha más posibilidad de manipular ese proceso. El hecho de que uno tenga acceso a una mayor cantidad de mercados y más información hace que en general la variedad de productos que está disponible a los consumidores es mayor, de la misma forma que la variedad de consumidores disponible para las firmas también es mayor, ¿sí? Y eso puede tener efectos positivos sobre el bienestar de las personas, ¿sí? También en general hay un mejor match entre la oferta y la demanda, ¿sí? El hecho de que sea muy fácil o muy barato comparar hace que uno pueda, si quieren, en menor tiempo y a menores costos, tratar de encontrar un buen match o que la oferta y la demanda se puedan encontrar de mejor manera, de manera más eficiente, ¿no? De alguna forma, el hecho de que haya mayor disponibilidad de información hace, por ejemplo, que la demanda pueda enviar señales y que entonces la oferta responda más rápidamente, ¿sí? O que la oferta se adecue a la demanda de una mejor manera como la que lo hacía en un mundo no digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto da lugar al surgimiento de las plataformas, sobre todo las plataformas que son, como se dice en inglés, two-sided, de dos lados, ¿no? Donde tenemos muchos vendedores y muchos compradores, y entonces eso hace que la oferta y la demanda se puedan encontrar de manera más eficiente. Y por último, ¿sí? También podemos pensar que el hecho de que sea más fácil, ¿sí? Buscar o tener acceso a la información puede afectar la organización del trabajo y de las empresas. Del trabajo, probablemente ustedes se lo imaginan, como decíamos antes, hay mucha más facilidad para hacer outsourcing. Entonces, que las empresas no necesariamente tengan que buscar en sus mercados locales trabajadores o personas u organizaciones que les provean bienes o servicios, sino que entonces pueden hacer outsourcing de algunas de estas actividades a otros países o otros mercados, ¿sí? Pero también de las empresas, por ejemplo, las fuerzas que hacen que una empresa tienda a centralizarse o a descentralizarse también tienen que ver con las tecnologías, ¿sí? Digitales. Por ejemplo, una mayor o tecnologías que hagan más barato la comunicación, ¿sí? Entre distintos elementos o componentes de una empresa pueden generar que las empresas tengan un incentivo a descentralizarse porque entonces es más barato comunicarse, las empresas pueden
costear tener a distintas personas en diferentes mercados, pero por ejemplo, si el costo de recopilar información de esos mercados también es muy barato, quizás a la empresa le conviene centralizarse en un solo lugar, total, conseguir información de sus mercados también es más fácil. Entonces hay un trade-off ahí que puede hacer, dependiendo de cómo sea, que la tecnología digital también afecte las decisiones de organización interna de las empresas y cómo, por ejemplo, las multinacionales deciden dónde abrir sucursales, dónde no abrirlas, ¿sí? Qué tareas quizás delegar a algunos lugares y qué otros centralizarlos en otros lugares. Y eso puede tener implicancias para la política pública, ¿sí? Porque, por ejemplo, la capacidad que un país tenga para que efectivamente la conectividad sea más barata o la capacidad de enviar datos hacia otros países también sea distinta, eso puede afectar la capacidad del país para atraer o expulsar, por ejemplo, talento, ¿sí? O actividades o distintas actividades de las empresas a lo largo de la cadena de valor, ¿sí? Entonces ya el tema de los costos de búsqueda es muy importante, tiene muchas implicancias, ¿sí? Que pueden ir desde un puro interés de cómo funcionan los negocios hasta cuestiones de política pública que uno puede afectar a través de inversión, por ejemplo, en infraestructura, en la calidad de la conectividad, en la facilidad que la regulación impone para transferir datos, ¿sí? Etc. Entonces, eso es con respecto al costo de búsqueda. Después tenemos el costo de replicar productos digitales, ¿sí? En general, en el mundo físico, cuando los bienes no son digitales, ¿sí? La replicación es simplemente como fabricar un producto de nuevo, ¿sí? Ahora, cuando estamos pensando en productos digitales, en donde, por ejemplo, la información no es rival, ¿sí? Bueno, estos bienes o servicios se pueden reproducir a un costo muy cercano a cero, ¿sí? Y además, los gobiernos o las empresas pueden decidir no excluir a algunos consumidores, ¿sí? De ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, Netflix, ¿sí? O sea, más allá de que el ancho de banda se pueda saturar, etcétera, digamos, si yo tengo una suscripción a Netflix, ¿sí? El hecho de que yo tenga una suscripción no impide que otra persona la pueda tener, y el hecho de que yo esté mirando una película o una serie no excluye a otros, ¿sí? Que puedan estar mirando esa serie al mismo tiempo, ¿sí? Porque reproducir esa serie y que muchos consumidores estén accediendo al mismo tiempo es muy barato, ¿sí? Y así con varios servicios, ¿sí? Pero esto abre algunos interrogantes que en el mundo tradicional, antes de la digitalización, no nos hacíamos, que es cómo le ponemos precio a productos que no son rivales, ¿sí? O que son no rivales. Por ejemplo, si yo valoro las películas de acción versus las series, las comedias de manera diferente, ¿cómo hago para cobrarle a una persona de acuerdo a su valoración y a otra de acuerdo a una valoración distinta? No puedo, es muy difícil a uno cobrarle las películas de acción a, no sé, $10 y a otro cobrárselas a $1 porque las valora menos, y cobrarles las series de manera diferente. Es muy difícil encontrar esos mecanismos de pricing, entonces, por ejemplo, eso da lugar a mecanismos de pricing que tienen que ver con como paquetes. Entonces uno paga una suscripción que es un paquete, y adentro de ese paquete puede consumir lo que uno quiera, ¿sí? Y eso es importante también a veces para la regulación, ¿no? Cómo cobramos impuestos a esas cosas, cómo regulamos ese precio, ¿sí? Muchos bienes, en muchos mercados los precios se regulan. Bueno, cuando pasamos a este tipo de mercados donde hay cosas no rivales, quizás es un poco más difícil. Esto tiene implicancias también para proveer bienes públicos digitales, ¿sí? Pensemos en Wikipedia, más allá de cuál puede ser el incentivo de alguien a generar estos bienes o servicios, como Wikipedia, ¿sí? Que es gratis, que está ahí, cualquiera lo puede consumir. ¿Sí? El hecho de que yo lea Wikipedia no impide que Manuel, ¿sí? O Víctor también estén leyendo Wikipedia, a cero costo, más allá del costo de la conectividad, ¿sí? Condicionada a tener acceso a Internet. Eso también puede tener implicancias, por ejemplo, en términos de difusión de conocimiento, ¿sí? O, por ejemplo, el software de código abierto, o los datos abiertos, o el material educativo. Entonces, se abren un montón de relaciones económicas y de mercados en donde hay cosas que no tienen precio, en principio, ¿sí? Y sin embargo pueden tener beneficios, ¿sí? Por ejemplo, el tema educativo. Hay un montón de información disponible en Internet que, por ejemplo, en principio los países en desarrollo pueden acceder, ¿sí? A muy bajo costo o incluso cero, ¿sí? Condicionar a tener una conexión a Internet. Y después puede plantear cuestiones, por ejemplo, de propiedad intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos muchos bienes que se pueden reproducir a bajo costo y se pueden copiar, entonces, bueno, ¿cómo hacemos la política de copyright, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos y si eso puede afectar los incentivos a innovar? Si yo puedo hacer una innovación, pero todo el mundo la va a copiar, bueno, necesito una ley de propiedad intelectual, necesito regulación de propiedad intelectual para que eso me dé incentivos a innovar, o hay otros mecanismos que pueden hacer que de todas maneras una empresa o una persona tenga incentivos a innovar. Por ejemplo, porque muchas personas se pueden enterar de que esa persona innovó, porque
se puede reproducir muy fácilmente y eso aumenta mi reputación. Entonces, quizás yo puedo cobrar salarios más altos porque todo el mundo sabe que yo innovo. ¿Sí? Entonces, también ahí vamos a encontrar trade-offs y aspectos más novedosos de cómo regular estas nuevas actividades y estas nuevas transacciones en entornos en donde es muy barato replicar productos digitales, ¿sí? O dar acceso a productos digitales. Hay un libro muy interesante de dos autores estadounidenses que se llama, creo que se llama, oh, ya no se me fue. Bueno, ahora cuando terminemos les mando, pero creo que se llama The End of Monopoly Rights o una cosa así, que es básicamente como una discusión sobre cómo, ¿no?, la discusión de los derechos de propiedad intelectual en entornos digitales, no sé, en entornos donde hay streaming, ¿sí?, donde uno puede compartir archivos, donde las fotografías también se pueden compartir. Bueno, pensemos en las noticias, ¿sí? Muchos portales de noticias que funcionan en base a agregar noticias que otros generaron. Entonces pensar cómo se crea valor ahí, ¿sí?, también es interesante, ¿sí?, cómo se puede regular eso. Pensando en cuál es el valor social que da eso versus el valor privado, ¿sí?, porque cuando estamos hablando de bienes públicos es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, estas implicancias de un menor costo de replicar productos también abre toda una serie de cuestiones que sin información digital quizás era más difícil pensar, ¿sí? Bien. Luego tenemos el costo de transporte, ¿sí? Entonces, en primer lugar, porque el costo de transportar información, ¿sí?, que está almacenada en bits, ¿sí?, o productos digitales es muy bajo, ¿sí?, a diferencia de, por ejemplo, transportar papel, ¿sí?, que transportar libros es muy caro, o puede ser muy caro, transportar PDFs en un correo electrónico es muchísimo más barato, ¿sí?, quizás relativamente a transportar papel es casi cero, si queremos, ¿sí? Eso por un lado, entonces eso hace que los costos de transporte para muchos productos digitales sean muy, muy baratos, ¿sí?, y que entonces eso baja los costos de las transacciones y habilita que los costos de transacción para muchas actividades ya son despreciables, y entonces, por ejemplo, cuestiones como el outsourcing, como que mencionábamos antes, es mucho más factible, porque entonces ahora enviar el producto terminado de un servicio que contrato en otro país es mucho más barato. Entonces, no necesariamente lo tengo que tener cerca, lo puedo tener en otro país, lo puedo tener en otro continente, ¿sí? Pero no solo eso, sino que en algunos canales digitales, por ejemplo, las compras en línea permiten reducir los costos de transporte. ¿Por qué? Bueno, quizás en este caso hay compras en línea de productos que se tienen que transportar de todas maneras, de manera física, con logística y con una infraestructura logística, pero el hecho de que la transacción sea en un entorno digital, donde se pueden ahorrar otros costos, por ejemplo, el hecho de que yo no tenga que ir a una tienda, hace que el costo de transporte total también sea un poco más bajo, ¿sí? Entonces eso habilita una serie de cuestiones como, por ejemplo, que la distancia importa menos para el comercio que en el mundo offline, ¿sí?, para el comercio doméstico y para el comercio internacional. Entonces eso abre una oportunidad muy importante para el comercio electrónico local y transfronterizo, y que para que los países se integren tanto internamente, es decir, su mercado interno, dado que los costos de transporte son más bajos, se puede integrar más, como las economías con otras economías en otros lugares del mundo, y que entonces haya mayor integración regional o mayor integración global a partir de esta caída en los costos de transporte, ¿sí?, que están habilitados por, no solamente, como decía, el hecho de que algunos productos digitales se pueden transportar a un costo casi despreciable, como que incluso los bienes que se tienen que transportar por avión o por carreteras o por vías marítimas, también enfrentan costos de transporte que son más bajos, ¿sí? Y de hecho hay bastante evidencia, por ejemplo, que aquellas empresas que están presentes en eBay o en Mercado Libre tienden a exportar más que empresas muy comparables, o sea, del mismo tamaño, de la misma cantidad de empleados, de la misma productividad, que aquellas empresas que están en los canales offline, ¿sí? Y esto porque estas empresas tienden a, no solo, como decíamos antes, acceder a más mercados, ¿sí?, acceder a más consumidores porque los costos de búsqueda son más bajos, sino porque también los costos de transporte, ¿sí?, tienden a ser un poquito más bajos cuando uno opera en los canales online, ¿sí? Ahora, obviamente no es que la distancia deja de importar completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces opciones offline complementarias o cuestiones de que, bueno, quizás incluso aunque esté comprando en Mercado Libre, si estoy en Lima, por una cuestión de gustos o una cuestión de preferencias o de confianza, voy a querer comprar de, por ejemplo, vendedores que están en Lima y no vendedores que están, yo qué sé, en Arequipa, ¿sí? Y así, digamos, también puede ser que haya otros factores que hagan que la distancia, digamos, no se termina de volver completamente irrelevante, pero ciertamente no tan importante como era antes, ¿sí? Y luego tenemos aspectos como los que adelantaba hace unos minutos, que tienen que ver con qué ocurre con la regulación que está basada en fronteras o límites geográficos cuando pensamos en Internet, ¿no?
Por ejemplo, bloqueo de sitios web, digamos, hay algunas regulaciones que dicen, bueno, si estás en determinado lugar, no puedes ver determinado sitio web, ¿sí? O el contenido en línea, ¿sí? Por ejemplo, es muy típico, muy clásico que uno vea un video en YouTube y dependiendo de dónde uno esté, no puede escuchar la música, ¿sí? O no puede acceder a un video, ¿saben? Bueno, esas cuestiones abren también, dado que Internet es como un entorno virtual, cómo uno va adaptando el contenido que se consume en esa red, ¿sí? Que en principio no tiene una geografía, dependiendo de uno está localizado, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera regular, ¿sí? Y eso puede afectar, por supuesto, las experiencias de búsqueda de las personas, las experiencias de consumo, o directamente el acceso o no, ¿sí? A determinados bienes o servicios. Y eso obviamente puede hacer que el costo de transporte cambie, ¿no? A partir de esa regulación y que uno trate de adaptar esta regulación basada en fronteras a un entorno que esencialmente no tiene fronteras. ¿Saben? Bien. Ok. Entonces esto con los costos de transporte, digamos, para todos los interesados en el comercio internacional, este tema es súper importante, ¿sí? Hay una literatura muy amplia en entender cómo el comercio electrónico, ¿sí? Puede habilitar el acceso a nuevos mercados, tanto locales como transfronterizos, qué pasa con los precios, y con cuestiones que mencionábamos antes. Para los que estén interesados en eso, después les puedo pasar más literatura, estoy seguro que más adelante en el curso van a poder tener una oportunidad de profundizar en algunos de estos temas. Bien. Luego tenemos el costo de seguimiento, ¿sí? O de rastreo de la actividad, ¿sí? No necesariamente de una persona, pero sino de rastrear o trazar la actividad económica en un contexto digital. En particular, porque la información sobre la actividad digital de las personas, ¿sí? O de las empresas o de las organizaciones se puede registrar y almacenar muy fácilmente y a relativamente bajo costo. Esto otra vez volvemos a la capacidad de la economía digital o de la tecnología digital de reducir significativamente el costo de generar datos y almacenarlos, en este caso, vinculados a la actividad económica y a la trazabilidad de esa actividad económica. Entonces eso hace que muchas organizaciones tengan disponible una cantidad muy importante de datos acerca de, por ejemplo, las actividades económicas de una sola persona, o determinado tipo de personas, o tipos de empresas, ¿sí? Y eso tiene implicancias muy importantes porque, en primer lugar, habilita nuevas formas de discriminación de precios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, dependiendo del IP y de cuántas veces uno visita una página, puede ser que las empresas, por ejemplo, las aerolíneas, vayan actualizando los precios, ¿sí? Y esos precios sean personalizados a ese IP, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O a personas que están en determinado lugar, ¿sí? O que accedieron a la página desde determinado lugar, o de determinados servidores, ¿sí? Entonces eso habilita, digamos, una serie de mecanismos que las empresas pueden emplear para discriminar precios, y eso es muy importante, por ejemplo, para la política de competencia, ¿sí? Bueno, ¿cuánto uno puede explotar esta información sobre la actividad económica de una persona? Si hay empresas que tienen mucho de esta información, o tienen mucha información, y esa información la pueden explotar para tener algún tipo de ventaja o beneficiarse de algún tipo de posición dominante en términos de adquirir toda esta información, entonces puede tener muchas implicancias en términos de política de competencia, ¿sí? También esto habilita nuevas formas de publicidad en Internet, ¿sí? Publicidad muy personalizada. Pensemos en cuando usamos Instagram, ¿sí? Buscamos algo en Google y a los 2 minutos abrimos Instagram y tenemos una publicidad personalizada ofreciéndonos alternativas de exactamente eso que buscamos. Bueno, eso tiene que ver con cómo uno puede rastrear esa actividad económica y vincularla entre distintas plataformas, ¿sí? Obviamente eso también abre algunas discusiones, no solo de política de competencia, sino cuestiones de privacidad, de cómo las empresas usan los datos, que vamos a discutir en unos minutos, ¿sí? Aspectos que son bastante importantes, ¿sí? Y en tercer lugar, también, digamos, esto abre, como por estas razones, un interés bastante renovado y justificado y muy relevante en políticas de privacidad o en el diseño de la política de privacidad y de la protección de los datos personales, ¿sí? Donde ahora, digamos, uno puede discutir no solamente los datos personales, por ejemplo, de, bueno, los típicos datos personales que uno tiene en cuenta en contextos offline, por ejemplo, bueno, cuál es mi edad o algunos tipos de preferencias, por ejemplo, religiosas o de determinado tipo, pero ahora también, sino la información y los datos, ¿sí? De mi actividad en contextos online, ¿sí? O en canales online o en canales digitales, ¿sí? Entonces esto abre, obviamente para los que son abogados esto es súper relevante, cómo se diseñan, ¿sí? Cómo el derecho empieza a regir ese tipo de derechos de las personas, ¿sí? Derechos de las firmas, ¿sí? Quién genera los datos, quién tiene la potestad sobre esos datos, y algo de eso vamos a discutir en unos minutos cuando hablemos un poco de la gobernanza de los datos y por qué eso es muy importante
en un contexto en donde, como venimos hablando, la información y la capacidad de la economía de generar datos es fundamental para, digamos, las transacciones que se dan en esos canales digitales. ¿Okay? Bien. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bien. Luego tenemos, y es uno de los últimos costos que vamos a discutir, que es el costo de verificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el costo de verificación? Bueno, en general, como decíamos, dado que ahora tenemos menores costos de registrar la actividad digital y además hay nuevas tecnologías, ¿sí? Esto da lugar a menores costos y nuevas formas de verificación de la identidad, por ejemplo, y de verificación de reputación. ¿Saben? Entonces, no solo pensemos en cuestiones de biométricas, de, bueno, cómo yo puedo verificar o certificar mi identidad cuando me conecto a un dispositivo digital, sino también de que, por ejemplo, efectivamente uno puede identificar quién es la empresa detrás de determinada transacción, ¿sí? O quién es el intermediario detrás de determinada venta, ¿sí? Y identificar realmente quiénes son los consumidores que han comprado ese producto y que pueden emitir una opinión o generar reputación, ¿sí? O crear reputación de determinada organización o de determinada empresa. ¿Ah? Entonces, el hecho de que ahora tenemos una mayor cantidad de datos y que además hay algunas tecnologías para poder verificar, ¿sí? Estos datos, si quizás alguien puede apagar el micrófono, gracias. Esto hace que, digamos, estos mecanismos de verificación sean menos costosos y haya una mayor variedad de mecanismos de verificación, ¿sí? Obviamente, esto da lugar a algunos interrogantes. Primero, ¿cómo se construye o se facilita la confianza, ¿sí? En entornos digitales a partir de esta capacidad de verificación? ¿Sí? Dado que, obviamente, el hecho de que haya también más información y más exposición en Internet y mayor exposición de los datos también hace que haya una probabilidad más alta o una frecuencia de fraude, por ejemplo, ¿sí? O de cibercrimen, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno hace para diseñar mecanismos de verificación o de confianza que de alguna forma compensen o traten de mitigar los riesgos a los que uno se enfrenta cuando está operando en contextos digitales, en donde uno tiene mayor exposición al uso de la información, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa cuando fallan los sistemas de reputación? ¿No? Hay un rol para la política pública ahí, tanto de concientización o de educación, ¿sí? Como de acciones que puedan mitigar estos fallos en los sistemas de reputación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los mecanismos o con las legislaciones de defensa del consumidor? ¿Sí? Por ejemplo, en entornos digitales, ¿sí? Es súper importante y se está discutiendo en muchos países. Y obviamente también hay cuestiones que tienen que ver con la discriminación, ¿sí? Cómo las empresas tienen información para verificar la identidad de una persona y discriminarla de determinadas transacciones, por diversas razones, ¿sí? Puede ser por cuestiones diversas, que haya empresas que a partir de su capacidad de verificar cuál es el potencial comprador, el potencial participante en una relación económica, decidan discriminarlo y cómo los gobiernos o los estados, digamos, van acomodando su regulación acerca de la discriminación para empezar a considerar estos nuevos casos en los cuales, bueno, cuándo verificar, incluso es la verificación de si la empresa está discriminando o no, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, el hecho de que estos mecanismos de verificación también sean menos costosos y sean más diversos, tiene cosas buenas, pero también abre algunos desafíos, por ejemplo, regulatorios o también de comportamientos que puedan llevar a resultados quizás no deseados. ¿Eh? Bien. Muy bien. Entonces, como decíamos, digamos, todos estos aspectos de la economía digital abren no solo cuestiones que tienen que ver con cómo cambian las transacciones económicas y cómo quizás a uno le puede interesar la naturaleza de las transacciones, o qué nuevos modelos de negocio habilita, o qué tipos de mecanismos de discriminación de precios, como decíamos, pero fundamentalmente, y quizás para muchos de los que están en este curso que es de interés, plantea muchos desafíos regulatorios, ¿sí? O normativos. Entonces, por ejemplo, y lo mencionamos recién, ¿qué pasa con la adecuación de la política de defensa del consumidor? ¿Sí? Las regulaciones que generalmente las economías tenían diseñadas para entornos offline, ¿son adecuadas o no? ¿Sí? ¿Cómo se define un intermediario? ¿Cómo se define la reputación? ¿Cómo podemos entender la información a la que tenía acceso el consumidor cuando fue a comprar un bien? ¿Sí? ¿Cómo son los mecanismos de devolución, por ejemplo? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estamos pensando en
transacciones de comercio electrónico transfronterizo, ¿sí? Donde muchas veces estas regulaciones de defensa del consumidor son diferentes, pero no tenemos a un distribuidor en el medio, de intermediario que puede asegurarnos, si quieren, el cumplimiento de esas regulaciones. Hay cuestiones de defensa de la competencia, fundamentalmente en términos de plataformas, donde la generación de esta información muchas veces termina quedando en pocas manos, y eso plantea nuevas formas de, quizás, abuso de posición dominante. ¿Sí? Quizás no es en términos de poder de mercado, pero sí en términos de los recursos de datos que ciertas empresas tienen, ¿sí? O ciertas plataformas. O, por ejemplo, el tema de la manipulación de los algoritmos también, ¿sí? Que, digamos, esto también plantea cuestiones de, bueno, deberían ser transparentes, qué cosas las empresas tienen que publicar acerca de sus algoritmos, qué tipo de información, cuánta información tienen acceso los consumidores acerca de cómo las empresas están manipulando sus datos, ¿sí? Hay temas de neutralidad de red, acerca de cómo es el tratamiento de la información de distintas empresas en la red, por ejemplo, ¿sí? La responsabilidad de contenido de Internet, temas de identidad digital, ¿sí? Derecho de propiedad intelectual, seguridad y confianza, y por último, como decíamos recién también, protección de datos personales y privacidad, ¿sí? O sea que, y esto por mencionar algunos, ¿sí? Seguramente se me están escapando algunos, pero definitivamente el hecho de que ahora las transacciones se den en un entorno digital abre un abanico, ¿sí? De cuestiones que uno se tiene que preocupar, ¿sí? Empezar a ver, de hecho, por ejemplo, ¿sí? En estudios que estamos haciendo en la UNCTAD en Perú, pero que la UNCTAD ha hecho en distintos países, estas son cuestiones que se discuten, ¿sí? Entonces uno se sienta con los países, o los países también se sientan a repensar sus legislaciones, sus regulaciones, en conjunto con el sector privado, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo en algunos tipos de regulaciones que son muy recientes, no es muy claro a veces qué estrategias tomar o cuáles son los criterios. Entonces es importante tener en cuenta algunas de estas nociones de cómo los datos y la tecnología digital cambian la naturaleza de algunas transacciones, como para poder considerar también las distintas posibilidades a las cuales se puede enfrentar un consumidor o una empresa, y tratar de diseñar la regulación en función de esas posibilidades, ¿sí? O de esos escenarios. Bien. Dicho esto, querría pasar ahora, para no ir extendiéndome demasiado con el tiempo, y tratar de terminar como en algunos minutos y dar lugar a preguntas, acerca de los datos en la economía digital, ¿sí? Algo que de alguna forma atraviesa todo lo que venimos diciendo es que, o una característica es que ahora hay más información, ¿sí? La tecnología digital permite generar más información, pero también almacenarla, procesarla y distribuirla, ¿sí? Y entonces en un entorno de economía digital, los datos, ¿sí? Que no es que los datos no eran un activo antes, ¿sí? Los datos tenían valor antes de que la economía fuera digital o antes de la tecnología digital, pero dado que el costo de generarlos y de almacenarlos y de usarlos es mucho más bajo, entonces, digamos, y las posibilidades que nos permiten los datos hacen que se hayan convertido en un activo estratégico, ¿sí? Para la creación de valor, tanto privado como público, ¿sí? O sea, pensemos también no solo en lo que hacen las empresas con los datos, sino también lo que pueden hacer los gobiernos con los datos en términos, por ejemplo, de datos abiertos, ¿sí? O de generación de información, ¿sí? Acerca de los ciudadanos, acerca de la economía, acerca de las transacciones, ¿sí? Acerca del funcionamiento del sector público. ¿También? Entonces, definitivamente los datos ahora pasan a tener un rol mucho más central en la generación de valor económico de lo que tenían antes, ¿sí? Y de hecho, si vemos muchas de las empresas más grandes del mundo, que además tienen influencia en lo que hacemos todos los días, como por ejemplo Google, ¿sí? O sea, piensen que incluso hasta hay empresas cuyos nombres ya son un verbo, ¿sí? O sea, voy a hacer Skype con alguien o voy a googlear algo, ¿sí? O sea, ya están tan inmiscuidos en nuestra vida cotidiana que las empresas, digamos, uno no se da cuenta, pero realmente moldean mucho de nuestra vida cotidiana. Y sus modelos de negocio están enteramente basados en la información, en los datos, ¿sí? Si no fuese por esta característica de los datos con tecnologías digitales, estas empresas esencialmente no podrían existir de la manera en que lo hacen hoy, ¿sí? Y no podrían generar el valor que generan hoy, y que de alguna forma es el respaldo de también su actividad económica. Entonces, digamos, solamente para tener alguna ilustración de cuánto valen los datos, ¿sí? Con algunas estimaciones de la Unión Europea, o de la Comisión Económica, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sí? Hay algunas estimaciones que hablan de un valor del mercado de datos de alrededor de 200.000 millones de dólares, ¿sí? O de euros, en el caso de estas estimaciones, ¿sí? Quizás un poco menos para los países de la Unión Europea, Japón, y un poquito más cercano a países de la región, Brasil, ¿sí?
pero digamos, son números bastante importantes cuando pensamos en términos de valor de un mercado, ¿sí? Y no solo en términos de valor, sino también en términos de flujos transfronterizos de los datos, ¿sí? Es difícil, diría casi bastante difícil tratar de medir cómo los datos pasan de una frontera a la otra, porque precisamente el hecho de que estén en Internet muchas veces hace que no estén en ningún país, pero lo que sí uno puede medir es la evolución del ancho de banda, ¿sí? Internacional y entre regiones, que eso de alguna forma, digamos, sigue el hecho de que estos países o distintas regiones tienen que transferirse datos y entonces tienen que adecuar su ancho de banda para poder hacerlo. Entonces, si uno ve la evolución del ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, entre 2004 y 2015 se ha multiplicado aproximadamente por 45, en 2020 un poquito más, y las estimaciones a 2024 es que va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, no solamente es un activo muy valioso, sino que además fluye mucho en el entorno global y en el entorno internacional. Y esto tiene implicancias para pensar qué es lo que está detrás de las transacciones transfronterizas de bienes, que muchas veces es información, no solo es transferencias puras de información, ¿sí? Y comercio internacional que tiene que ver con comercio de datos o comercio de información, sino también transacciones de datos que están detrás de los flujos de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, el hecho de que las economías estén cada vez más basadas en datos, ¿sí? De hecho, eso es algo que discutíamos con Manuel hace unos días en Lima. Si ustedes leen muchas publicaciones ahora, como por ejemplo el último informe de la economía digital de Naciones Unidas, sí, muchas veces ya no se habla casi de economía digital, sino de economía basada en datos, data-driven economy, ¿sí? Porque bueno, que es casi que hablar de una cosa y de la otra es medio lo mismo, ¿sí? Porque hablamos de tecnología digital, de alguna forma terminamos hablando de información codificada en bits y cómo eso afecta a las transacciones económicas en la forma en que lo veíamos recién. Entonces, es súper importante entender que esta mayor generación y uso de datos plantea por lo menos dos interrogantes, ¿sí? Uno que es, a diferencia de los bienes físicos, donde a veces es más fácil determinar la propiedad y el derecho de uso y los derechos de propiedad, cuando hablamos de datos o de información, casi que no se habla más de dueño, no se habla de quién es el dueño, sino de quién tiene derechos para acceder a estos datos, para controlarlos y para poder usarlos, ¿sí? Obviamente después hay una cuestión de si los que tienen estos derechos son las personas a quienes se refieren esos datos, si son las empresas que habilitan que ahora haya datos sobre las personas, ¿sí? Si son las que los van a terminar usando. Bueno, eso abre toda una gama de cuestiones que se discuten hoy en día, acerca de los cuales todavía es muy difícil a veces encontrar una única definición o una única postura. Por eso es importante pensar sobre estos temas, porque están hoy en discusión. Y además también hay la discusión sobre cómo debería regularse este uso, este acceso o este control de los datos, ¿sí? Debería ser completamente abierto, debería haber regulaciones de, bueno, dependiendo de dónde se generan los datos, se pueden usar o no, ¿sí? Entonces estas cuestiones son súper importantes, y lo que necesitamos para poder empezar a tener un poco más de certidumbre sobre estas cosas es lo que llamamos una gobernanza de datos, ¿sí? Y que si bien no hay una definición única de gobernanza de datos, esencialmente, y seguramente esto lo van a poder elaborar en otras clases del curso, esencialmente lo que estamos hablando es algún marco más o menos general, ¿sí? Que nos hable de estos derechos y responsabilidades en la toma de decisiones sobre el uso de los datos. Hablando muy generalmente, ¿no? O sea, pensemos que uso de los datos puede incluir la gestión de cuál es la calidad de esos datos, de cuán seguros son, ¿sí? De cómo se administran, dónde se guardan, ¿sí? Entonces, uso de datos pensado de manera muy general, ¿está bien? Y esto obviamente incluye aspectos regulatorios, como por ejemplo tener una ley de protección de datos personales y normativos, pero también organizacionales, por ejemplo, tener una oficina de gobierno que esté encargada del seguimiento, ¿sí? O de la rectoría del uso de los datos, por ejemplo, ¿sí? O de roles que distintas figuras públicas o agencias pueden tener, ¿sí? Pensemos en que algunas ciudades, por ejemplo, incluso algunos países hoy tienen la figura de un Chief Data Officer, ¿sí? Es decir, una persona en un organismo público que está encargado de supervisar, ¿sí? Y estar encima de la toma de decisiones de los datos, muchas veces públicos, pero a veces también privados, ¿sí? O con alguna injerencia en cómo se utilizan los datos que se generan en el sector privado o que se usan en el sector privado, ¿sí? Entonces, definitivamente el tema de la gobernanza de los datos es bastante amplio, ¿sí? Porque toca muchas esferas,
¿sí? Tanto desde normativas como de organización y de política pública, ¿sí? Porque también hay cuestiones de política pública que pueden pasar por cuestiones de infraestructura, cuestiones de educación, ¿sí? Cuestiones de sensibilización, entonces cuestiones de coordinación también entre distintos actores, entonces no es menor el tema de la gobernanza de los datos y cómo los países discuten esta gobernanza internamente y en ámbitos multilaterales, y en particular, digamos, por qué es importante pensar y tratar de establecer o pensar en cómo establecer un marco claro de gobernanza de datos, ¿sí? O por lo menos estar al tanto de las discusiones y poder tomar una postura. En primer lugar, porque hay ciertas cuestiones de principios democráticos o de soberanía, o incluso de derechos humanos, que los países y los estados pueden querer preservar, ¿sí? O velar por ellos, ¿sí? Pensemos que, digamos, la información sobre lo que hacen las personas puede ser utilizado en contra de esas personas, por ejemplo, para saber a dónde van, para monitorearlos, para no dejarlos hacer algunas acciones y sí otras, ¿sí? Entonces eso empieza a tener conflictos con algunos tipos de derechos. Obviamente cuestiones de soberanía nacional, que a veces son muy complejos, pero incluso si nos olvidamos de esas cosas, la cuestión de cómo se organiza la creación de valor privado y social a partir del uso de los datos tampoco es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los países pueden terminar en una posición de ser menos proveedores de datos, ¿sí? Y terminar pagando por los servicios que otros generan a partir de esos datos, o ¿sí? Tener un rol más activo en la cadena de valor de los datos, ¿sí? Generar valor a partir de esos datos y también participar de otra manera en ese proceso, ¿sí? Y en tercer lugar, es importante porque, sobre todo para economías latinoamericanas, que creo que podemos estar de acuerdo en que las economías latinoamericanas tienen una necesidad de integrarse tanto regionalmente como al resto del mundo, por dónde están geográficamente, por cómo son sus estructuras productivas. Los acuerdos que regulan el comercio internacional cada vez más están ligados a aspectos que regulan o establecen normas para el flujo y uso de los datos. Como decíamos, estos gráficos que mostraban esa evolución del ancho de banda, que nos hablan de cada vez más un mayor flujo de datos entre los países, bueno, esos flujos están empezando a ser cada vez más regulados o cada vez más normados por los acuerdos que regulan el comercio internacional, y solo por mencionar algunos, acuerdos que ya empiezan a introducir algún tipo de lenguaje más o menos ambiguo acerca de regular la información, regular los flujos de información, ¿sí? Darle importancia a determinados flujos de información, por ejemplo, el acuerdo de Canadá y Perú, ¿sí? O Corea y Perú, o el protocolo adicional de Alianza del Pacífico, que está muy inspirado en el CPTPP, que también ha sido ratificado muy recientemente por Perú. Entonces, todos estos acuerdos, gradualmente, ¿sí? Los de Canadá y Perú, o Corea y Perú en general, tienen un lenguaje muy ambiguo. Si nos vamos al CPTPP, ya son cuestiones bastante más específicas y precisas sobre qué cosas uno puede hacer con los datos, dónde se pueden poner los servidores, qué cosas le puedo dejar o no a distintos actores o agentes económicos con los datos, que empiezan a tener un poco más de relevancia para después determinar qué tipo de actividad económica se da y cómo los países, y en particular los países de América Latina, se van integrando a distintos bloques comerciales, ¿sí? o entran en acuerdos con distintos países. Así que con eso simplemente quería dejar esa discusión y para simplemente mostrar algunas cifras de la economía digital de América Latina y comparada con otras regiones. Por ejemplo, si comparamos, digamos, para entender cuánto la región participa de la economía digital, o si quieren el nivel de preparación muy básico, ¿no? Hay muchas dimensiones de economía digital que podríamos medir, simplemente para mostrarles algunos números. Por ejemplo, tenemos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos a América con alrededor del 76% de los hogares conectados a Internet en 2020. Esto ha venido creciendo en los últimos 15 años de manera muy importante y está más o menos parejo, ¿sí? Si bien la región todavía está por debajo de Europa o de la Comunidad de Estados Independientes, digamos, salvo África, están todos más o menos en un nivel similar, podríamos decir. Ahora, por ejemplo, cuando vemos hacia adentro de la región de América Latina, bueno, eso de América obviamente incluye Estados Unidos y Canadá. Si ahora vemos solamente los países de América Latina y el Caribe, sí vemos una heterogeneidad bastante importante entre los países. Si tenemos países como El Salvador y Nicaragua, con menos del 30% de los hogares conectados a Internet, y después países como Argentina o Costa Rica, Bahamas, ¿sí? Donde esto está por encima del 80%, ¿sí? O sea, bastante heterogeneidad en la región.
Lo podemos ver también en términos de la calidad. ¿Sí? Acá la región sí, por ahí está un poquito más rezagada con respecto a otras, ¿sí? En particular con respecto a Asia-Pacífico, ¿sí? Donde quizás el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet es un poquito más bajo, pero la calidad de esa conexión es muchísimo más alta y en el mismo periodo de tiempo ha evolucionado de manera bastante más acelerada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ancho de banda en América de alrededor de 180 terabits por segundo. Cuando vemos otro indicador de velocidad de promedio de descarga hacia adentro de la región, bueno, vemos lo mismo, ¿sí? Por ahí la heterogeneidad no es tan alta como el acceso, pero sí también vemos bastantes diferencias en términos de, por ejemplo, en este caso, la velocidad promedio de descarga en banda ancha móvil, ¿sí? Presento los datos de móvil, si ven de ancha banda fija van a ver datos muy parecidos. La verdad es también que cada vez más gente participa de la economía digital a través de un teléfono, entonces no es menor ver este dato. Y por último, algunas cifras más de comercio electrónico, más de la actividad económica que ocurre en Internet y en canales digitales. Podemos ver el porcentaje de la población que compra por Internet, ¿sí? El promedio de la región está cerca del 30%, que es la mitad del porcentaje de los países de ingresos altos, ¿sí? Donde Chile, Brasil y Argentina están un poquito más cerca de eso, y después tenemos países como Nicaragua, Paraguay o República Dominicana que están más cerca del promedio de África subsahariana, ¿sí? O sea que también mayores diferencias todavía cuando pensamos en cómo la gente o la población participa de Internet o de la economía digital para hacer transacciones. Y obviamente estos datos también hay que tomarlos con pinzas porque tienden a ser encuestas urbanas. Entonces, por ejemplo, para Perú, ese número que está ahí es de 16%. Si vemos datos del INEI, por ejemplo, esto puede tener algunas diferencias, ¿sí? Puede ser un poquito más bajo si tenemos en cuenta, por ejemplo, zonas rurales o zonas más remotas donde la gente participa un poco menos del comercio electrónico. Así que estos son algunos números que quería compartir con ustedes. Acá hay alguna bibliografía que pueden consultar y que usé para armar esta clase, pero por supuesto hay mucho más material. Así que ya son casi las 8. Me gustaría ir terminando y no sé, dejar espacio para preguntas o comentarios y ahí vuelvo a ustedes, Manuel. Muchas gracias, Bernardo. Muy buena la presentación. Si me mandan en el chat las preguntas, estamos un poquitito, digamos, corriendo con el tiempo, con el segundo expositor. Déjenme ver. Acá me hacen una pregunta. Durante los últimos años ha quedado en evidencia la circulación de gran cantidad de información no verificada, falaz o falsa sobre bienes y servicios. Aparte de la mitigación del riesgo del uso de esta información que hay en los mercados regulados como el mercado sanitario. ¿Cómo promueven esta prevención los mismos agentes de otros mercados? ¿Se está recurriendo a medidas autorregulatorias efectivas? Bueno, o sea, no soy un experto en autorregulación en este caso de, por ejemplo, noticias falsas o información, pero sí efectivamente creo que hay una tendencia en general en distintos ámbitos de la economía digital a tratar de motivar la autorregulación, ¿sí? Más que nada esencialmente porque la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Entonces, hay un riesgo de que uno regule desde afuera, por así decirlo, y que esa regulación rápidamente quede obsoleta. Y entonces creo que se está tratando de ir hacia marcos donde se fomente la autorregulación del sector privado y de hecho, digo, en algunos estándares y recomendaciones sobre comercio electrónico, por ejemplo, en la Unión Europea o en algunos países que han escrito este tipo de cosas muy temprano, como por ejemplo Holanda, sí en general siempre hay un tono de autorregulación del sector privado en muchos ámbitos de la economía digital. Obviamente, en términos de información no verificada, o por ejemplo todo lo que es fake news, obviamente hay bastante interés del sector privado en que esas cosas también se autorregulen, porque digamos, no solamente una cuestión de interés público, sino también de la creación de valor privado. Entonces, creo que específicamente en ese campo entiendo que hay una tendencia. O sea, eso no podría decirte porque no es una de mi expertise si esa autorregulación se está dando de manera efectiva, si se está dando con buenos estándares, si existen esos buenos estándares o buenas prácticas. Así que quizás
por ahí tenés que esperar alguna otra clase del curso para ver eso en más detalle. Perfecto. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias por tu gentileza, por tu generosidad de compartir con nosotros tus conocimientos. Y ya voy a pasar al segundo expositor. Gracias, Perfecto. Bernardo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a Nano, que los dejo en buenas manos. Con Nano venimos trabajando hace ya casi un poquito más de 2 años en distintos temas vinculados a lo que va a exponer, así que muy contento que les pueda compartir algunas cosas de comercio digital. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ya a tratar de bajar el tema del tema digital a la parte de comercio internacional, y para eso les vamos a dar entrada al señor Johan Mulder, por favor. Hola, buenos días, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, te escuchamos. Si me permites, Nano, te voy a presentar. Adelante. El señor Nano Mulder es jefe de la Unidad de Comercio Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sus principales temas de investigación y asistencia técnica en la actualidad son cadenas globales de valor en general y en servicios globales en particular, el e-commerce transfronterizo y el comercio sostenible, con un enfoque en la internacionalización de pymes, brechas de género y el cambio climático. Además, antes trabajó en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, desde 2002 a 2005, y el Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones Internacionales, CEPI, 1996 a 2001. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Groningen, los Países Bajos. Adelante entonces, Nano. Muchas gracias, Manuel. Un gran placer estar con ustedes. Realmente es un lujo el profesorado que tienen en el curso de ustedes. Entonces, pusieron la vara muy alta y espero que pueda también aportar mi granito de arena a este curso. Y justamente el mandato que me dieron es como hablar un poco del tema del impacto de la digitalización en el comercio internacional del siglo XXI. Y estoy en mi casa ahora y hace poquito yo estuve en la CEPAL donde trabajo y tuvimos el honor de la visita del primer ministro de Corea. Y justamente Corea esta vez uno de los países que mejor ha entendido el potencial de la digitalización en el comercio internacional. Y eso es bien interesante porque uno no asocia Corea tanto al tema de la economía digital. Un poquito sí, pero obviamente Corea es sobre todo conocido por el tema del hardware, entonces por obviamente Samsung, por los teléfonos, por equipos electrónicos, pero realmente donde el gobierno actual, ellos tienen como un plano Marshall, un plan enorme para trabajar en la economía digital, pero todo centrado en datos justamente como el nuevo oro del siglo XXI. Entonces, lo que quisiera en mi presentación en los próximos 30 a 40 minutos para dejar un espacio para preguntas es como entrar en 3 temas. Primero, revisar brevemente cuáles son las últimas tendencias en la economía y el comercio global, y eso justamente nos da play a la importancia del segundo tema, que es el proceso de la digitalización y la transformación digital como nuevos motores para el comercio y la economía global. Y tercero, hablar un poco del tema de cómo este proceso de digitalización está impactando en el comercio del siglo XXI y más específicamente vamos a entrar en el tema de cómo le está yendo a América Latina en esta economía y comercio cada vez más digitalizada. Y
como justamente, si ustedes, alguien le pregunta, ya usted estuvo en esta clase con señora Steloa y con el señor Mulder, ¿y qué aprendieron en esta clase? Bueno, no sé cuál es el gran mensaje de Bernardo, pero yo diría que el gran mensaje un poco de esos próximos 30 minutos es que el mundo se está efectivamente digitalizando, el comercio también, y América Latina es más bien un jugador muy marginal en este comercio global digital, y necesitamos realmente ponernos las pilas y realmente trabajar arduamente para que este atraso que ya tenemos no se agrande más y más bien aprovechemos esta nueva era digital como una oportunidad para crear empleos de calidad, reducir desigualdades y también tener una huella ambiental del comercio menor, porque finalmente eso es justamente por lo cual trabajamos en la CEPAL, que todo lo que hagamos tiene un aporte positivo al desarrollo sostenible. Entonces, no es el crecimiento en sí, sino un crecimiento con calidad, un crecimiento que apunta al desarrollo sostenible. Entonces, primero, algunos números sobre el crecimiento y sobre el comercio. Bueno, todos sabemos que estamos en un periodo muy difícil con una salida de pandemia. Yo creo que ya la mayoría de los países de América Latina ya estamos con bastante libertad, o si no, tal vez libertad plena para moverse por cualquier lado. Ya no tenemos restricciones. Entonces ya el efecto de la pandemia dejamos un poco atrás, pero ahora estamos viviendo el impacto de la invasión rusa en Ucrania, que ha tenido impactos muy fuertes sobre la inflación en todas las partes del mundo, y que esta inflación ha llevado a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés, y eso a su vez está teniendo la inflación y la dirección monetaria un impacto muy fuerte en el crecimiento. Entonces, lo que vemos en esta vara es cómo las proyecciones en enero, abril y julio de este año para el crecimiento en 2022 han ido a la baja. ¿Ok? Entonces, estamos en un escenario ya mucho menos auspicio que lo pensamos al principio del año, y cuando miramos el comercio, veamos una desaceleración también muy importante. Lo que ustedes pueden ver en este gráfico son las tasas interanuales de crecimiento del comercio mundial, y lo que pueden ver aquí, llegamos a un pico de crecimiento de una recuperación de casi 40% de crecimiento interanual como en julio, agosto del año pasado, pero desde entonces estamos en una bajada del crecimiento del comercio internacional, y ya la Organización Mundial de Comercio está proyectando una tasa de crecimiento muy entre 1 y 2% para el año 2023, donde realmente vamos incluso a tener recesiones en varios países, y esas cifras también lo vamos a ver en el comercio. Y lo que también ustedes pueden ver en este gráfico, que la parte azul, que tiene que ver con el volumen de comercio, ya estamos mirando como tasas de crecimiento muy bajas, y la mayor parte del crecimiento tiene que ver con esos buenos precios que se están pagando para los commodities y los productos de vez en general. Entonces hay un componente precio muy importante en el crecimiento, pero justamente estamos en una senda hacia abajo. Esto fue el comercio de bienes. Cuando vamos al comercio de servicios, vemos todavía que estamos en una recuperación del comercio internacional de servicios. Entonces aquí ustedes pueden ver también estimaciones de la OMC con datos hasta el primer trimestre de este año, y ahí vemos que justamente una recuperación del comercio internacional y de servicios, y lo que todos sabemos que realmente el frenazo enorme en el comercio internacional de servicios venía por el tema del turismo, y mientras que otras actividades se afectaron menos. Y justamente eso lo podemos ver en este gráfico, que son los distintos componentes del comercio de servicios: los viajes por un lado, el transporte y los servicios modernos, lo que en la CEPAL
llamamos a los servicios que se transitan por medios digitales, y vamos a entrar más en detalle un poquito más adelante. Entonces, también podemos ver aquí la diferenciación entre lo que son las exportaciones, por un lado de las economías desarrolladas y por otro lado las economías en desarrollo, y veamos patrones muy similares. Y aquí el gran mensaje es que realmente el comercio de viajes, las exportaciones de viajes y el turismo ha tenido un frenazo enorme y se está recuperando apenas en el año pasado, y aquí este año 2022 está un poquito mejor, pero todavía estamos lejos de los niveles de 2019. Transportes es como una tendencia intermedia, pero realmente lo que nunca ha parado y lo que ha crecido muy fuertemente es el tema de los servicios entregados digitalmente, o servicios facilitados por TIC, o servicios modernos, como lo llamamos en la CEPAL. ¿Ok? Entonces aquí ya hay un tema muy importante. ¿Por qué hablamos tanto de la economía y del servicio digital? Bueno, porque justamente ahí están las oportunidades de crecimiento. Ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, eso como a modo de introducción. Entonces, ahí la gran conclusión es que estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, saliendo del COVID, pero viviendo las complejidades de un conflicto en Europa que tiene repercusiones a nivel global, y eso sin duda lo vamos ya lo estamos sintiendo en América Latina, y ese sin duda va a continuar en el próximo año. Entonces ahora vamos a entrar un poco en temas de digitalización y qué entendemos por eso, y cómo está afectando el comercio. Entonces primero hablando un poco de la economía digital. Y la economía digital, yo creo que es muy importante mencionar que gran parte de la economía digital no lo estamos midiendo. ¿Y por qué no lo estamos midiendo? Porque esta producción de la economía digital se sustenta en gran parte en actividades que tienen su fuente en la gratuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como usuarios estamos entregando sumamente grandes cantidades de datos a compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, que ahora se llama Meta, y otras compañías que están monetizando toda esta información entregada gratuitamente para venderlos a su vez por valores enormes. Y por esta razón, en el año 2021, y no ha cambiado mucho este año, son justamente 8 de las 10 compañías más valorizadas en la bolsa a nivel internacional, son justamente compañías digitales. Entonces solamente está, incluso el caso de Tesla pertenece también a la economía digital, y solamente vemos justamente una compañía petrolera que es como de la economía vieja, pero todo el resto de la economía actualmente, donde están el mayor creación de valor, es en el ámbito digital. ¿Ok? Entonces, obviamente no es para ninguna es una noticia. Entonces, ahora tratamos de entender un poquito mejor de qué es la digitización, la digitalización y la transformación digital. Y justamente es como un proceso largo, y en América Latina todavía estamos muy entre las fases de digitización y digitalización. Entonces aquí yo puse de manera muy simple las características de ellos. Entonces la primera fase en la digitalización tiene que ver con la digitación. Entonces, ¿qué es? Es convertir algo que tiene un formato analógico en un formato digital. Entonces aquí estamos hablando de información que antes estaba en papel, y ahora el primer paso es que información que básicamente estaba en papel se transforma en dígitos. ¿Ok? En segunda etapa tiene que ver con la digitalización, donde no solamente se transforman informaciones en dígitos, sino que también procesos. Entonces muchos procesos que antes se llevaban de manera analógica se transforman en procesos que se manejan de manera digital. Y como la tercera fase
de las compañías, de sectores, de economías, tiene que ver con la transformación digital. Entonces, eso justamente es una búsqueda de un nuevo modelo de negocio, una nueva manera de hacer negocios, con un cambio completo de cómo opera una empresa a nivel micro o cómo operan sectores. Y más bien los sectores casi ya hoy en día no existen, sino que hay todo entramado de actividades económicas y también que va de mano con la operación de distintos ámbitos del gobierno, y eso de manera conjunta lo hablamos también, que eso se llama ecosistema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de digitalización, es en realidad un proceso en distintas etapas que tienen esos tres fases. Y en América Latina todavía estamos muy pegados entrando en la digitalización y algunos sectores, cuando hablamos, por ejemplo, del retail, del sector de la banca y algunos sectores de manufacturas ya entraron justamente en esta etapa de la transformación de procesos, y apenas en algunos casos, y más bien son excepciones, tenemos procesos de verdaderas transformaciones digitales donde realmente todos empresas y también sectores se han cambiado por completo y realmente están, justamente tienen su sustento en la economía digital. Entonces, obviamente hay ejemplos en América Latina, existen, pero todavía siguen siendo la excepción en América Latina y no la regla. Cuando hablamos del comercio internacional, ahí básicamente es importante enfocarse en algunos aspectos, y lo vamos a ver más en un gráfico adelante para comentar que la digitalización afecta mucho la naturaleza del comercio y también el producto. Pero quisiera aquí en esta lámina hablar de tres aspectos fundamentales cuando hablamos del comercio facilitado por medios digitales, que eso tiene un impacto en la escala del comercio. Entonces, básicamente, los medios digitales aumentan de manera enorme cuál es el alcance del número de clientes que uno puede alcanzar, a su vez en el comercio B2B, entonces de empresas a empresas, pero también a empresas hacia clientes, el segmento B2C. También está el tema del alcance, el scope, que hoy en día justamente tenemos una variedad de productos y servicios que son mucho más grandes que antes de la era digital, y también una combinación de productos que tienen integrados servicios. Entonces, obviamente, el ejemplo más simple es un teléfono celular, que es justamente un dispositivo físico, pero todo el valor que uno deriva del celular tiene que ver con los servicios que están incorporados de software y justamente la utilidad que uno puede dar justamente un dispositivo físico. Y tercero, un componente también muy importante, un impacto muy importante de la digitalización del comercio, tiene que ver con la velocidad. Entonces, a través de los medios digitales, por ejemplo, antes para comprar un libro en formato físico, en Amazon uno hacía el pedido y tenía que ver el envío del libro, y muchas veces tomaba varias semanas, y hoy en día uno compra un ebook y eso es una cuestión de segundos, uno hace el pago y ya en un instante ya tiene el libro cargado. Entonces ahí obviamente el comercio fue mucho más ágil. Entonces aquí hablando un poco de esos aspectos del cómo y del qué. Entonces ahí el comercio electrónico tiene varias dimensiones. Por un lado, el comercio que está facilitados por medios digitales, las plataformas digitales, y por lo general, cuando hablamos de comercio electrónico, el consenso, que existen muchas definiciones, pero el consenso entre todos es que el comercio digital es básicamente el comercio que está intermediado por plataformas digitales, ¿ok? Mientras que la entrega puede ser de manera digital o puede ser en manera física. Entonces, justamente lo que está
mencionado más abajo. Y cuando hablamos del qué, el producto, entonces ahí ya les hablé también, es un mix entre, por un lado, bienes, servicios, y también hay una mezcla de bienes con servicios encobrados, que son justamente productos que son un híbrido entre otros. Y también hay como otra columna toda la derecha de los actores. Pues ahí tenemos empresas, gobiernos, hogares y también instituciones financieras. Y por eso estamos hablando justamente del comercio B2B, el B2C, el B2G, el G2G. Entonces ahí hay un espectro muy amplio de tipos de comercio que puede tener lugar. Y muy importante, el valor más grande que se genera en todos estos flujos comerciales. Y también vamos a hablar también de eso un poquito más adelante, es cuando hablamos de comercio de bienes facilitado por medios digitales, es el tema de datos. Entonces, justamente el flujo de datos es algo que realmente genera en muchos casos un valor comercial que en muchos casos excede el valor del producto propiamente tal, sobre todo cuando hablamos de productos de consumo masivo. Entonces, muchas empresas, su modelo de negocios no tanto está vinculado con el producto un servicio específico, sino toda la inteligencia que ellos pueden derivar de esas compras por parte de los consumidores. Ok, entonces aquí nuevamente una definición simple de qué es el comercio digital. Entonces tratan de recordarse esta definición y ya yo creo que captan principalmente de lo que se trata el comercio digital. Entonces es todo aquella operación digital que se ordena y o se entrega digitalmente. Y lo más importante es el tema de ordena. Entonces, en la medida que una transacción es facilitada por alguna plataforma, ahí hablamos de comercio digital. Pero cuando es entregada digitalmente, pero no comprado digitalmente, para muchas instituciones no corresponda a una compra digital. ¿Okay? Entonces, pero la definición de la OCDE aquí tienen justamente las siglas de la OCDE, que es la definición más aceptada, tiene que ver con el tema de la intermediación por plataforma que están en el centro del comercio digital para la compra de bienes o para la compra de los servicios. Y aquí hago una breve guiño al tema del proceso de transformación digital, entonces, y de empresas exportadores. Pues ahí hay justamente distintas fases de la exportación y de la transformación digital. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es como distintos niveles de madurez. Por un lado, de la exportación, entonces de empresas que no exportan hasta empresas que están insertadas de una manera muy comprometida en el comercio internacional. Y por otro lado, niveles de madurez digital, que son justamente distintas etapas en la transformación digital. Y lo que hay en la diagonal son justamente varias soluciones digitales que existen, de soluciones digitales muy simples, de email hasta la última, justamente a la derecha abajo, soluciones de machine learning, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, y justamente estas soluciones digitales, en la medida que las empresas van de soluciones muy simples hacia soluciones digitales cada vez más sofisticadas, eso todo potencia su inserción en los mercados internacionales. ¿Okay? Entonces, en la medida que una empresa está más transformado digitalmente, probablemente más exitoso es en su internacionalización. Y viceversa también, empresas que más éxito tienen en sus exportaciones probablemente son aquellas empresas que más transformados están digitalmente. Entonces son procesos que van de la mano, y en la medida que uno de los dos procesos quedan truncas, muchas veces también queda trunco el otro proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la medida que una empresa
no avanza en su proceso de transformación digital, es probable también que quede corta en su proceso de internacionalización. Entonces, realmente son dos procesos que van muy de la mano y va un poco en la línea del debate que había durante muchos años de la productividad y de la internacionalización. Entonces, muchas veces se hablaba que la productividad era una condición necesaria para una empresa de internacionalizarse, pero otros decían no, en la medida que una empresa se internacionaliza, también se vuelve más productiva. Entonces aquí es un círculo virtuoso que también notamos en el tema de la transformación digital. Ok, y finalmente, yendo como de los grandes números del comercio, algunos temas conceptuales, quisiera hablar un poquito, unos 10 minutos sobre cómo está el comercio internacional de digital y cómo nos va como América Latina en este comercio mundial por medios digitales. Entonces, primero, un gráfico que siempre yo encuentro sumamente impactante del dinamismo del comercio internacional con distintos grados de digitalización. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí en este gráfico son distintos índices con 2005 igual a 100 y el crecimiento de distintos agregados a nivel internacional. Entonces, la línea violeta justamente es cómo ha crecido a nivel global el comercio de bienes. Entonces, pueden ver que en este periodo 2005-2020, el comercio global de bienes ha crecido aproximadamente un 60-70%, ¿ok? Y lo que también vemos que el transporte internacional, los servicios tradicionales, que también incluye el turismo, entonces servicios tradicionales, traditional services, crecen muy a la par con el comercio de bienes. Y vemos justamente esta caída, la línea roja en el 2020, que principalmente corresponden a la contracción en el turismo. Después, cuando hablamos de servicios modernos, los servicios facilitados por tecnologías de información, la línea verde, vemos un dinamismo bastante superior. Hay un crecimiento de más de 2.5 veces en este periodo 2005-2020. Y cuando hablamos de servicios informáticos, IT services, vemos que este dinamismo es aún mayor, hay un crecimiento este comercio se multiplicó 3.5 veces en este periodo de 15 años. Y después, cuando hablamos de servicios digitales propiamente tal, que muchos servicios que se transan por las fronteras, por Internet, ahí muchas veces no lo podemos medir y ahí estamos hablando justamente de estas compañías más valoradas, el Meta, Google, el Uber, todos esos servicios que justamente tienen su propuesta de valor en los datos. Ahí eso se pueden aproximar de cierta manera con respecto al crecimiento de los flujos transfronterizos de datos. Y ahí vemos al eje de la derecha este crecimiento exponencial. Entonces, un crecimiento de 300 veces con respecto al 2005 en este periodo de 15 años. Entonces, en una palabra, en la medida que compañías y empresas están insertadas en comercio facilitados por medios digitales, el volumen de comercio de esta demanda internacional ha crecido realmente mucho más que el comercio tradicional, ¿ok? Entonces, ¿qué son estimaciones del cuánto representa este comercio digital actualmente? Entonces, aquí puse una estimación de Boston Consulting Group, que tiene un instituto que se llama Henderson Institute, y ellos estiman, como hacen algunas estimaciones, y hay un reporte también de McKinsey, un poco más antiguo, del 2016, y las estimaciones son muy conservativas, y ellos dicen que este comercio que tiene que ver con medios digitales todavía representa un porcentaje bastante pequeño de entre 3.5 y 6% del comercio global
de bienes y servicios. Y eso creo que es todavía una estimación muy baja porque no incorpora todos los servicios que están incorporados en los bienes. Y tal vez algunos de ustedes están familiarizados con lo que se llama el comercio por valor agregado, que son estimaciones sobre la base de matrices insumo-producto. Y esas estimaciones son mucho más grandes que ellos estiman que este comercio digital ya está por el orden del 20-25%. Entonces, realmente un múltiple de estas estimaciones que más bien por lo cual se usan datos tradicionales del comercio. Ahora, justamente aquí vamos a enfocarnos un poquito en servicios modernos, servicios tradicionales, y aquí esta caracterización de servicios modernos que tiene que ver con telecomunicaciones, servicios financieros, servicios de seguros y otros servicios empresariales. Y ahí hay como estimaciones de cuánto representa América Latina y eso. Y eso, servicios modernos, también lo mencionamos, servicios otros. Y aquí hay algunas estimaciones de cuánto representa América Latina en este servicio a nivel, en este comercio global de los servicios. Entonces, lo que podemos ver es el market share de América Latina, en la participación de mercado de América Latina en distintas categorías de exportaciones mundiales de servicios. Entonces, donde mejor nos va como América Latina, el Caribe, es en el turismo. Entonces en el turismo representemos como alrededor de un 5% de los flujos mundiales de las exportaciones de turismo. Entonces no está tan mal y es una participación similar a lo que es el comercio de bienes, también entre un 5 y un 6%. Pero cuando miramos el transporte, ya esta participación baja de manera bastante importante, y ahí es apenas al torno de un 3%, y era en 2010, y bajó a un poquito más del 2%. Y cuando hablamos de otros servicios que también se pueden llamar servicios modernos, ahí América Latina, lo que podemos ver realmente es un jugador muy marginal, representando en el año 2010 un 2,2% de todos los servicios digitales exportados a nivel mundial eran de América Latina, y nuestra participación bajó a un 1,8% en el 2021. Entonces, en otras palabras, América Latina está muy atrás en el comercio digital global. ¿Ok? Eso es una mala noticia. Una buena noticia es que durante la pandemia en América Latina las exportaciones e importaciones de los servicios digitales realmente crecieron más que las otras categorías de servicios que son viajes y transporte. Y lo que aquí ustedes pueden ver son en las barras, son la tasa de crecimiento interanual con respecto al año anterior, y justamente los datos más recientes que tenemos del primer trimestre de 2022, ustedes pueden ver que las barras azules están todos en terrenos positivos para las categorías de servicios modernos, servicios digitales, y que ahí tenemos justamente un crecimiento muy importante, menos que con respecto a los niveles de 2019, mientras que, por ejemplo, los viajes todavía siguen a niveles bastante más bajos. Entonces, en América Latina somos jugadores marginales, pero las exportaciones por lo menos han crecido en este periodo de manera bastante importante. Y como pueden ver, por ejemplo, los servicios personales, y ahí también hay un componente digital importante, hubo un crecimiento de casi 60% con respecto al primer trimestre del año 2021. Y también las importaciones, como ustedes pueden ver, también en su mayoría están en terreno positivo. Ahora, yendo a cuánto representa América Latina en el comercio electrónico global. Entonces ahí se repite un poco el mensaje del anterior, que América Latina representa un volumen muy pequeño en el comercio global B2C a nivel mundial. Entonces ahí apenas como un 2% de todas las ventas del B2C retail
del comercio electrónico orientado a los clientes vienen de América Latina. Entonces, somos muy marginales también en este negocio. Pero ahí también, eso es la mala noticia. La buena noticia es que las tasas de crecimiento son muy importantes. Unas estimaciones del e-Banks. Entonces, ahí en el año 2021, lo que podemos ver es un tasa de crecimiento por el lado derecha por sobre el 30%. Y lo que más crece todavía es el comercio electrónico transfronterizo, más que el comercio doméstico, pero ahí las barras azules ustedes pueden ver cuánto volumen de negocio representa cada segmento del comercio electrónico doméstico y el comercio electrónico transfronterizo, y podemos ver que la parte transfronterizo todavía es muy pequeño, apenas como un 15% de todo el comercio electrónico transfronterizo es, el transfronterizo es solamente una parte muy pequeña, y la mayor parte de todas las compras por internet se hacen a nivel de doméstico al interior de los países de América Latina. Y aquí vamos más al tema de la política pública, de ya qué está haciendo América Latina y el mundo frente a este comercio electrónico. Y ahí hay también como un panorama mixta. Aquí lo que ustedes pueden ver en este gráfico es cómo ha crecido en los últimos, hay un periodo muy largo, las regulaciones y las reglas que los gobiernos han creado, las normativas para de alguna manera regular, pero también controlar de cada vez más el comercio electrónico transfronterizo. Entonces ahí, aquí lo que ustedes pueden ver es el acumulado de medidas en el área de las normativas que tienen que ver con justamente las regulaciones en torno a la movilidad internacional de datos. Y ahí justamente como las modificaciones que han sido muy importantes en la última década y el acumulado a nivel global que es muy grande. Y aquí, por alguna razón, no quería ir a la siguiente lámina. Aquí, eso es la mala noticia. Entonces, a nivel global, la buena noticia es que en América Latina ya estamos con una agenda bastante activa para facilitar el comercio digital. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí son todas las acciones en las cuales está trabajando la Alianza del Pacífico, APEI, el Mercosur y la Comunidad Andina con respecto a sus agendas digitales. Entonces, lo que ustedes ven aquí son los distintos ámbitos del comercio digital y qué están haciendo los gobiernos de manera colaborativa en los subesquemas de integración. Y aquí hay 3 colores. Cuando es una celda es azul, quiere decir que un esquema de integración está trabajando en esta materia. Cuando una celda es verde claro, quiere decir que que 2 esquemas de integración están trabajando en el tema. Y cuando es verde profundo, quiere decir que todos los esquemas de integración están trabajando en el tema. Y la buena noticia es que las 3 esquemas de integración están trabajando en varios temas que deberían facilitar el comercio digital, pero la mala noticia es que todavía hay pocas áreas en América Latina donde las 3 esquemas de integración principales en América Latina están trabajando, y también eso tiene unas consecuencias para una agenda latinoamericana que justamente estamos impulsando desde la CEPAL a través del ILAC, que es justamente un impulso desde la CEPAL para que todos los países se pongan de acuerdo en impulsar un mercado digital unificada en América Latina. Entonces, hay acción, pero todavía con un nivel de ambición, de mi punto de ver, insuficiente para que de alguna forma compensar el atraso que tenemos, lo que yo les mostré anteriormente. Y con eso también, no sé si, Manuel, si tengo unos minutos más o pasamos a las preguntas. Sí, tienes unos minutos más. Ok, entonces, solo a modo de un poco a conclusión de qué tan restrictivo estamos en América Latina con respecto al comercio digital.
Entonces aquí ustedes lo que pueden ver en este gráfico son varas que van de 0 a 1. En la medida que una vara es más alta, quiere decir que los países que están mencionados aquí tienen restricciones mayores con respecto al comercio digital de servicios. Entonces aquí vemos países que tienen entornos normativas bastante restrictivas al comercio digital de servicios, como es el caso, por ejemplo, de Argentina y Uruguay, por un lado, y por otro lado, países que tienen regímenes regulatorias más bien muy abiertas al comercio digital de servicios, que es el caso, por ejemplo, de República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y México de cierto modo. Entonces aquí, y también los colores al interior de cada vara pueden ver cuáles son las áreas donde más restricciones hay, y justamente es en el tema de infraestructura, entonces inversiones extranjeras directas que todavía están bastante restringidas en ciertas áreas, y también temas de conectividad que tiene que ver con justamente el flujo transfronterizo de datos, que en algunos países existen restricciones bastante importantes a nivel de esos países en relación a otras. Entonces, la idea justamente de los esquemas de integración es que haya una mayor armonización entre los países, de tal forma que el ámbito regulatorio sea más predictivo, más fácil para operar para empresas a nivel internacional. Y finalmente, este gráfico que con respecto a la participación de los países latinoamericanos en las exportaciones de Latinoamérica. Aquí lo que ustedes ven es la torta, que son todas las exportaciones de servicios digitales de América Latina, y cuánto representan distintos países en América Latina. Y aquí, obviamente, el mayor jugador, el mayor exportador de América Latina es Brasil, que no va a sorprender a nadie, es la mayor economía del mundo. Pero después tenemos Argentina. Entonces eso es un poco sorprendente, porque uno hubiese esperado que fuera México, pero México más bien es apenas la quinta economía más importante con respecto a las exportaciones de servicios digitales, y eso hay probablemente un tema de medición, que probablemente hay una subcaptación de volumen de negocio, y eso explica una parte de la baja posición que tiene México, pero también refleja algo de la realidad, que no hay una estrategia articulada por México para promover las exportaciones digitales. Aquí la gran sorpresa, obviamente, después de Argentina, es Costa Rica. Entonces, ¿cómo es posible que un país tan pequeño, de apenas 5 millones de habitantes, logra ser el tercer exportador de América Latina en el tema de servicios digitales? Y eso tiene que ver justamente con una alianza que funciona muy bien de 3 instituciones, que es el Ministerio de Comercio Exterior, también la Agencia de Promoción de Exportaciones Procomer, y también la Agencia de Atracción de Inversiones, que es el CINDE, que trabajan muy de mano ya durante como 20-25 años para atraer inversiones de empresas que usan Costa Rica como plataforma de exportación de servicios digitales. Y justamente es el éxito de estos 25 años de una estrategia muy bien articulada, que se ajusta continuamente para adecuarse a los cambios en el mundo, pero realmente ha dado su fruto, y hoy en día representa como el 10% de las exportaciones de América Latina. Y justamente hay rankings también de empresas como A.T. Kearney, y ustedes pueden ver que justamente lo que ve A.T. Kearney como países más atractivos para invertir en América Latina, y ahí están justamente Brasil y México como mayores mercados, pero también ahí hay otros países como Colombia, Chile, Perú, Argentina y Uruguay, que están en el top 50. Entonces, con eso quisiera cerrar la presentación, entonces con señales mixtas, y lo que les decía, que
la economía y el comercio digital es realmente las partes que crecen más, mucho más rápido que el comercio tradicional, que América Latina es un jugador muy marginal todavía, que algunos países se están poniendo las pilas, realmente se están motivando y activando para activar mejorar su desempeño. Y a nivel latinoamericano todavía estamos yo creo que muy débil en tener una estrategia muy articulada, y lo que por ejemplo llama la atención que África ha firmado su área continental de libre comercio, que pronto también va a tener un capítulo en comercio electrónico, mientras que en América Latina todavía estamos jugando en la cancha chica, tratando de resolver nuestros problemas a nivel de Mercosur, de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, CARICOM, con ciertos esfuerzos que son sin duda interesantes, pero que de mi punto de ver no tienen un nivel de ambición suficiente, y realmente lo que necesitamos para cambiar este dinamismo bastante débil de América Latina es un empujón mucho más importante que debería llevarse a cabo de América Latina, como una nueva ALCA, un nuevo tratado de las Américas, ojalá también con Estados Unidos y Canadá, que pueden ser grandes actores también, para justamente que seamos realmente como continente norte y sur, grandes actores, y que no acapara la mayor acción hacia el Pacífico, sobre todo hacia el Pacífico en desarrollo. Entonces ahí yo creo que ahí como América Latina ojalá podemos cambiar esta realidad, y que este curso también puede contribuir algo a mayor concientización necesario para que todos como actores públicos y privados cambiamos esta realidad. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y espero que el curso sea todo un éxito y que les vaya muy bien en sus profesiones, en sus vidas profesionales, y que todos contribuimos a América Latina más integradas en el mundo digital. Gracias. Muchas gracias, Nano. A las personas que tengan alguna inquietud, me la van escribiendo en el chat. Yo quisiera aprovechar para preguntarte, Nano, en principio estamos rezagados, y cómo podríamos, o sea, avanzar sistematizando todos estos conceptos. O sea, yo creo que todavía no tenemos lo que se llama la conciencia de lo que es el comercio digital en todos los sectores empresariales y de estatales, porque ahora el tema está en que en Europa, en Estados Unidos, están hablando de inteligencia artificial, de impresoras 3D, de todo lo que sea metaverso. ¿Cómo tú crees que debiésemos sistematizar todo eso para ir más rápido? Por ejemplo, los otros días leí un reporte de Brasil que decían que Brasil, siendo el que más desarrollado está en temas de e-commerce, Brasil le hacen un diagnóstico a la OECD y le dice, miren, ustedes tienen una economía primaria y no tienen demasiada tecnología dentro de la manufactura, no tienen mucho desarrollo de servicios digitales modernos, y todas sus cadenas productivas de valor están basadas en productos primarios sin mucho valor agregado. ¿Qué opinión nos podrías dar al respecto, como para que empecemos a pensar que estamos atrás y que los temas que se discuten ya son diferentes a los que tratamos de entender? Ok, excelente pregunta, Manuel. Creo que como región deberíamos operar en distintas velocidades, pero ¿qué quiere decir eso? Que América Latina en algunas áreas está muy en la frontera. Entonces tú hablaste de Brasil, del e-commerce, y que es más bien, yo creo que una coincidencia que el mayor mercado de la región también es como el país que más está en la frontera en el e-commerce, y solamente una parte tiene que ver con el tema de escala. Yo creo que también tiene que ver con un tema de voluntad política y de una muy buena alienación de público
del sector público en el sector privado para resolver temas. Por ejemplo, tema de pagos, que hoy en día hay una gran parte de la sociedad de Brasil que no está bancarizada, pero tiene soluciones que igual pueden operar con medios digitales de pago, con el famoso Pix, como que son justamente soluciones de fintech que permiten que personas que ni siquiera tienen una cuenta bancaria, pero con su puro celular de identidad, con un número de identificación, pueden ya tener justamente una especie de un monedero para hacer compras en Internet. Entonces hay sectores también exportadores donde realmente estamos en la punta. Entonces cuando hablamos de la minería en Chile, cuando hablamos de ciertos, en Brasil el sector aeronáutica, en México tenemos, cada país tiene sectores de punta, a veces asociados a los bienes primarios que realmente ya están usando todo lo que tú mencionas de inteligencia artificial. Y eso obviamente hay que ir nutriendo esos sectores. Pero después hay como grandes segmentos de la sociedad que están muy atrás y ahí hay que trabajar justamente en esas fases muy tempranas de la transformación digital. Entonces ahí hay algunos países, por ejemplo, que han sido bastante exitosos como Colombia, que realmente ha tomado muy en serio de la alfabetización digital, que a veces tiene que ver con aprender a leer, escribir a nivel tan básico, pero realmente adquiriendo habilidades muy básicas para impulsar una trayectoria de transformación digital. Entonces mi respuesta sería como trabajar a distintas velocidades, pero muy importante trabajar en la base de la pirámide, porque si no cambiamos la realidad de las millones de pequeñas y medianas empresas que forman justamente la mayor parte de nuestro tejido productivo, no vamos a cambiar el destino para la mayoría de nuestra población. Y ahí yo creo que hay prácticas muy interesantes y ahí para terminar con el ejemplo de Corea, que Corea justamente está jugando en otra liga, pero ¿por qué juegan en otra liga? Porque ellos, ciertos temas que para ellos son de importancia de país, ellos declaran justamente planes nacionales de gran impacto. Entonces, en Corea, cuando quieren hacer las cosas en grande, esos son liderados por presidentes. Entonces, en América Latina, cuando hablamos de la agenda digital, muchas veces lo lleva un ministerio sectorial. Y obviamente un ministerio sectorial no puede imponer como cambios a todo el ecosistema que se le quiere mover. Entonces, solamente cuando esos temas se llevan a nivel presidencial y es una agenda país y una agenda que de Estado, no de un gobierno, sino una agenda que trasciende varios gobiernos, ahí se pueden producir cambios duraderos en el tiempo. Y ahí obviamente los actores tienen que tener toda la expertise que necesitan. Y ahí el ejemplo también de Costa Rica es muy interesante porque a la vez el Ministerio de Comercio Exterior y también la Agencia de Promoción de Exportaciones y también la Agencia de Atracción de Inversiones son como entidades semigubernamentales que operan con altas exigencias a sus funcionarios, pero también tienen mayores pagos. Entonces yo creo que a veces tenemos aparatos o gobiernos que se mueven muy lentamente, que están sujetos a burocracias muy pesados. Y yo creo que ahí lo que tenemos que crear en nuestros gobiernos son polos de excelencias que pueden llevar esos temas de tal forma que podemos tener avances mucho más rápidos en relación a otros temas que van mucho más lentos en los gobiernos. Entonces yo creo que tenemos prácticas muy buenas en Costa Rica, en Uruguay, en Colombia, en Chile. Justo estuve en Perú, yo creo que ahí también muy interesante como hay un polo de Secretaría de Transformación Digital que está trabajando. Y yo creo que muchas veces, incluso en los países, hay iniciativas muy interesantes, pero muchas veces le faltan escala, nos falta comunicación, nos falta aprendizaje mutuo.
Y yo creo que este curso también puede, es sin duda un factor que contribuye a eso. Y en ese sentido, yo creo que esta región tiene muchísimas capacidades si realmente todos nos subimos al barco. Eso. Perfecto, muchas gracias, Nano. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Bueno, no tengo más preguntas, nada más que agradecerte, Nano, por tu generosidad y por haber planteado estos temas, agradecerle a todos los que se han inscrito y darles una información el día jueves. Si bien van a ver que está marcado en el programa que la primera hora corresponde a un expositor que está en Europa, que es el profesor Luca Castellani, que trabaja en Uncitral. De todas maneras vamos a dar el contenido del curso de Comercio sin Papeles, así que les pido empezar a las 5 de Perú y a los demás estudiantes a la hora que hoy empezamos. Y ya la clase que viene voy a ver cómo es que le vamos pasando todos los materiales y canalizando todas sus inquietudes. Entonces, Nano, nuevamente, muchas gracias. Un saludo a todos y que Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien a todos y todas. Gracias. Bendiciones.